Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos nuevamente a este canal educativo titulado Docente Primaria a cargo de su servidor, el profesor José Luis Reyes Salazar. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que hay que valorar de la asignatura de español en sexto grado. Se trata de las lenguas indígenas en México. Sabemos de antemano que México es un país megadiverso y no solamente en su cuestión ambiental, su cuestión de la fauna y la flora, sino también en sus elementos culturales, tradicionales y lingüísticos principalmente. Antes de continuar, debo hacer hincapié en que toda la información recabada en esta presentación se extrajo de la página del INALI, la página del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que es www.inali.gov.mx. Al final, para una actividad voy a requerir que consultes de la página para, para que concluyas tu actividad de este tema, y la página de internet, el link que te va a dirigir a esa página, te lo voy a dejar en la descripción. También la información, aparte de que se consultó esa página, analizamos un documento, el cual fue el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, Variantes Lingüísticas de México, con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas. Al final te voy a mostrar algunas páginas de internet de donde se sacó esta información. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas cumple con el mandato de elaborar dicho catálogo, dispuesto en el artículo 20 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. El INALI realizó 2 etapas para la elaboración de este catálogo. La primera etapa fue en el 2005, donde elaboró primera versión de este catálogo de lenguas indígenas mexicanas, cartografía, que consiste en una elección de 150 mapas que esta información se extrajo del censo del año 2000 por el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En la etapa 2 presenta una atención a la diversidad lingüística arraigada en nuestro territorio nacional. Como antecedente de todo este tema, cabe resaltar que a partir de la época virreinal, incluso antes, se difundió la creencia de que los pueblos indígenas solamente hablaban una sola lengua, sin advertir la existencia de distintas clases de variantes lingüísticas que existen en nuestro México. Ante este panorama y este error de la población, el INALI decidió clasificar o realizar este catálogo a la diversidad lingüística de la siguiente manera. Dentro del catálogo se encuentra una clasificación de las lenguas indígenas de México. La clasificación por jerarquía es de la siguiente manera. Primero encontramos la clasificación más grande. Para reagrupar la infinidad de lenguas indígenas que existen en México, se decidió agruparlas en diferentes familias, los cuales son 11 familias. La familia de lenguas indígenas es el conjunto de lenguas cuyas semejanzas o coincidencias están en su estructura y la léxica se deben a un origen histórico común. Es decir, hay muchas lenguas que tienen una coincidencia histórica o léxica o estructural y por eso se agrupan en una familia. Tenemos 11 familias, la cual es la álgica, la yutonagua, la cochimí yumana, seri, otomangue, maya, totonaco tepehuá, la tarasca, mixezoque, chontal de Oaxaca, la guave.
A continuación te voy a mostrar el mapa de la República Mexicana y dónde se encuentran los hablantes de estas familias lingüísticas. Del lado derecho, pues tienes ahí tu simbología para que puedas analizar con detenimiento cuáles son las ubicaciones geográficas de estos hablantes. Cabe resaltar que nuestro estado Tamaulipas, pues no se encuentra iluminado por ninguno de estos, entonces quiere decir que aquí en Tamaulipas no se encuentra ningún hablante de alguna de estas familias de lenguas indígenas. Después de las familias lingüísticas siguen las agrupaciones. Estas agrupaciones ocupan un lugar intermedio en los niveles de catalogación, y se define como el conjunto de variantes lingüísticas comprendidas bajo el nombre dado históricamente a un pueblo indígena, y a su vez existen 68 grupos. Estas son las 68 agrupaciones lingüísticas consideradas en esta obra, dispuestas en orden alfabético, y son las siguientes. Voy a mencionar algunas: Acateco, Amusgo, Ahuacateco, Ayapaneco, Cora, así sucesivamente. Quiero hacer una aclaración: no conozco ninguna lengua indígena, entonces si llego a equivocarme en su pronunciación, una disculpa. No tengo conocimiento lingüístico, sino solamente por los fonemas de las palabras. Continúo. Después de las agrupaciones lingüísticas vienen las variantes lingüísticas. Estas variantes lingüísticas son la tercera clasificación del catálogo y es la categoría con mayor detalle, y se define como una forma de habla que, primero, tienen que cumplir con la siguiente característica: presenta diferencias estructurales y léxicas en comparación con otras variantes de la misma agrupación lingüística. Es decir, dos agrupaciones lingüísticas pueden coincidir en algunos elementos, pero tienen alguna cuestión estructural o léxica que se diferencia de otra lengua de la misma agrupación. Entonces, este es una variante diferente a la agrupación que existe. También tiene la característica que esta variante o cualquier variante implica para sus usuarios, o sea, los hablantes que la dominan, una determinada identidad sociolingüística que la diferencia de la identidad sociolingüística de los usuarios de otras variantes. Es decir, le proporcionan una identidad social, pero principalmente lingüística, y eso es lo que la diferencia de otras variantes. El INALI considera que, a pesar de que existen demasiadas variantes, estas se tienen que considerar cada una de ellas y ser tratada con un valor e importancia cultural, y debe ser tratada como una lengua en sí, aunque existan 364 variantes de lenguas indígenas. Entonces, cada una de esas 364 debe de tener su propio valor lingüístico y cultural en nuestro México. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con el tema? Pues demasiado, porque tenemos que valorar como mexicanos la cuestión lingüística, el elemento de la lengua, que en los años prehispánicos, en la época prehispánica, nos identificó como mexicanos. Y no se ha perdido, porque muchas de las palabras que usamos en nuestro idioma español es un mestizaje entre la lengua española y la lengua indígena. Usamos palabras en nuestro idioma actual como una mezcla de esas dos lenguas. Por ejemplo, aguacate, papalote, metate,
molcajete, entre infinidad de otras, mencionando algunas. Para la siguiente actividad necesitas entender lo importante que son estas lenguas y que le dan un valor eh, nacional, incluso internacional, eh, de lo rico o megadiverso que es nuestra cultura mexicana. ¿Y qué tiene que ver esto con la situación actual que estamos viviendo? Pues vamos a relacionar las lenguas indígenas con la contingencia sanitaria actual de la siguiente manera. Te voy a leer las instrucciones de la actividad y luego te las voy explicando poco a poco. Observa las diferentes formas de escritura de las lenguas indígenas de México y elabora un cartel donde expreses la frase de la campaña sanitaria nacional: quédate en casa, escrita en lengua indígena. Vas a seleccionar la que más te llame la atención. Colócala en algún lugar visible de tu hogar, practica la frase como tú puedas, coméntala con tus familiares y platiquen acerca de la importancia de valorar las lenguas indígenas de nuestro país. Es decir, vas a observar esta frase: quédate en casa, de la campaña nacional de la contingencia sanitaria. Quédate en casa en nuestra lengua materna, el español. Pero vas a trasladar esta frase a una lengua indígena que tú quieras. Te voy a mostrar algunas. La vas a escribir en un cartel, en una hoja blanca, una hoja de tu cuaderno. La vas a pintar, decorar bien bonito, utiliza tu creatividad. La vas a practicar y se la vas a comentar a alguien en tu casa y van a platicar sobre la importancia de valorar estas lenguas indígenas en nuestro país. Ese cartel, después de pegado unos varios días, lo vas a despegar y la vas a guardar en tu carpeta de experiencias, y es lo que yo te voy a evaluar regresando a las clases presenciales. Te voy a comentar algunos. Mira, aquí tenemos quédate en casa en chinanteco, en cora, en huasteco, en huichol, en lacandón, en maya y en mayo. Estos son algunos. Existen infinidad de formas de decir quédate en casa en lengua indígena. Estos son algunos de los que yo seleccioné. Ahora te voy a mostrar la página, nada más que me cargue un poco, la página de internet que te había comentado. Es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Esta es la página principal. Aquí es donde pude yo consultar toda la información para poder dar esta clase. Ahora, el documento que yo también me dediqué a leer exhaustivamente, porque sí está muy grande, es este documento que es del Diario Oficial de la Federación, que es el catálogo. Tiene 256 páginas y habla acerca de toda la cuestión de las lenguas indígenas y los derechos que tienen. ¿De dónde saqué las frases quédate en casa? Pues de la misma página del INALI. Esta también se ha transformado en esta contingencia sanitaria para poder llegar a los hablantes de lengua indígena y que estén al tanto de la situación actual en México. Aquí, como ves, está trasladada toda la información en lengua indígena. Aquí un ejemplo de quédate en casa, que es de donde yo saqué la información. Tenemos, si tú le das clic a cualquiera de ellos, te va a aparecer quédate en casa en la lengua que seleccionaste. Aquí es donde tú puedes seleccionar la que tú quieras. También hay audios de personas hablantes que dicen quédate en casa en su lengua materna. También hay videos que tú le das clic y te va a redireccionar a esos videos. Hay mucho contenido en lengua. Toda la información que nosotros hemos visto de que es el coronavirus, las recomendaciones, está también en lengua indígena. Otro elemento más importante de esta página es que cada estado ha estado subiendo
información en lengua indígena del coronavirus, de este virus que nos está atacando, y también aquí lo podemos encontrar. Aquí tenemos estados de la República. Por Chiapas ha subido su material que te va a redirigir a videos, a audios, a documentos. También tenemos más videos, nomás que se traba un poquito. Tenemos Chihuahua, tiene audios, el Estado de México, tiene carteles, infografías, Guanajuato, Guerrero, cada uno de los estados, Hidalgo, ha estado subiendo información en lengua indígena para poder llegar a los hablantes de esas lenguas. Hay otros materiales también en la misma página, aquí en esta sección dice otros materiales. Hay videos de personas hablando en lenguas, poemas, textos poéticos, canciones. Entonces, la información de las lenguas indígenas es muy entretenida en estos videos, en estas páginas. Entonces te invito a que navegues por la interfaz de esta página del INALI. Te voy a dejar el link en la descripción para que continúes con tu actividad. Así que por mi parte ha sido todo. Espero que le des like a este video, te suscribas si no lo has hecho y que compartas en tus redes sociales y tus compañeros de sexto. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.